trazado de una parábola por puntos. En una parábola por puntos, pues lo que tenemos que ver es cuál es la referencia geométrica de la parábola. Y recordáis que la parábola, lo voy a dibujar momentáneamente, aunque luego la borre. La parábola tiene esta forma, cada punto de la parábola equidista del foco y de esta línea, que es la directriz de la parábola. Esta, ¿de acuerdo? Equidista. Evidentemente el vértice de la parábola está en el punto intermedio entre esta línea y el foco, y esto es su eje de simetría. Por lo tanto, para definirlos la parábola nos definen esta línea y el foco. Yo ahora me olvido de esto y lo que voy a hacer es emplear esa base geométrica, esa característica geométrica de la parábola para ir trazando varios puntos. Para eso lo que hago es, primero, determinar obviamente el punto intermedio. Eso es importante tenerlo ya marcado. Entre medias del foco y este punto A, ahí va a estar el vértice de la parábola. Y luego marco una serie de puntos. Más allá del vértice, pues ahí marco un punto. El mismo foco puede ser el punto 2. Ese puede ser el punto 3. Pues voy a averiguar 3 puntos de la parábola basándome en eso. La clave, obviamente, es que el punto que va a estar aquí encima del 1, dista de F la distancia que hay de A a 1. El punto que hay aquí dista de esta línea, equidista de esta línea, la misma distancia que del foco. Por lo tanto, con esta distancia trazo un arco desde F, desde el foco, ¿vale? Es decir, con valor segmento A1, cojo mi compás y hago un arco de circunferencia. Hago un arco de circunferencia. Que puede ser, por ejemplo, este. ¿Vale? Evidentemente, donde corta a esta línea, tenemos un punto correspondiente a la parábola. Eso sería un punto de la parábola, ¿vale? El primer punto que hemos obtenido, que voy a marcar ahí para que se vea. El segundo punto lo voy a trazar en perpendicular al punto F. Entonces, por ejemplo, cojo ahí, como veis, en perpendicular a F y hago con segmento AF un arco de circunferencia. Donde corta a esa perpendicular o paralela a esta, es lo mismo, tengo otro punto que voy a llamar P2 de la parábola. Y continúo, ahora lo haría sobre el punto 3. Es decir, me pongo sobre el punto 3 y hago una perpendicular. Ahí, ¿veis? Y desde F, con distancia A3, con distancia de A3, hago otro arco de circunferencia. El punto donde el arco de circunferencia corta esta perpendicular me da otro punto de la parábola. Con esto y uniendo a mano alzada con una plantilla de curvas, tendría la parábola. Como veis, va por esos puntos. Evidentemente, en la parte inferior, pues los podría obtener por simetría. Esos mismos puntos, ¿vale? Y repitiendo este proceso podríamos obtener más puntos de la parábola.